Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúan en el cargo en medio de la polémica y uno de los primeros grupos en pronunciarse en contra fue el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, que amenazaron que podrían presentar una denuncia contra los magistrados por prevaricato y violaciones a la Constitución. Por su parte, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra, indicó que sí existía una vulneración del precepto constitucional, pero que delitos no hay. La CICIG analiza presentar un antejuicio contra el diputado del Partido Patriota, Gudy Rivera, por la grabación que presentó la magistrada Claudia Escobar, explicó el comisionado Iván Velázquez. La magistrada Escobar presentó un audio en el que denunció que el diputado Rivera ejerció presión a la Sala Quinta del Ramo Civil para que otorgara un amparo a favor de la vicepresidenta Roxana Valdetti a cambio de beneficios. El comisionado reafirmó la entrega del audio por parte de la magistrada. Continúan los ataques en contra de los pilotos, lo que ha generado la suspensión del transporte en diversos sectores, debido a las constantes extorsiones y ataques que son objeto. Esta semana las rutas 36 y 37 suspendieron labores, y las imágenes muestran a los vecinos afectados con el paro, abordando pick-ups y taxis para poder transportarse. La ruta 63 continúa en paro por el asesinato de un piloto. La ruta 40 presentó irregularidades en el servicio después de que asaltaran una unidad en marcha en el Boulevard Liberación, y la ruta 204 brindó el servicio de forma irregular. Los 4 interponentes de los amparos de la Corte de Constitucionalidad para repetir el proceso de elección de magistrados se reunieron en privado con la CICIG para organizar una estrategia jurídica. La sociedad civil está en la recopilación de pruebas y argumentos en el que hacen el llamado a magistrados que no fueron electos a que manden un correo y especifiquen su caso. Se pretenden probar cómo grupos de poder y operadores tuvieron alguna influencia en el proceso. Diego Recalde, representante de la FAO en Guatemala, informó que en el mundo 805 millones de personas están escasos de alimentos y Guatemala no se separa de eso. Para combatir la pobreza se deben fortalecer las agriculturas familiares según la FAO. Esta organización hará su esfuerzo para garantizar una transición adecuada en el cambio de gobierno para seguir atendiendo a las familias y evitar que los más vulnerables sufran de desnutrición. Las fuertes lluvias de los últimos días han dejado muertos y severos daños en el país mientras se está en alerta ante el aumento del caudal de la mayoría de los ríos. Como cada año, el invierno en el mes de octubre vuelve a golpear a los guatemaltecos con muerte, destrucción y desplazamiento de personas. Esta vez no ha sido la excepción y la muerte de familias soterradas nos vuelve a demostrar que vivir en áreas consideradas de riesgo en época de lluvia puede causar el deslizamiento de viviendas localizadas en las laderas de montañas. Una madre y sus 2 hijos fallecieron en horas de la noche entre piedras y lodo en la colonia San Juan de Dios, zona 6. El río Platanitos, como es habitual cada año, volvió a causar destrozos en el sector 4 de Villahermosa 1 San Miguel Petapa. En este lugar las correntadas del río socavaron las bases del muro de contención y se llevó 3 viviendas, cuyos habitantes pudieron ponerse a salvo. El problema en este sitio es que desde hacía 6 meses el muro estaba colapsado, pero las autoridades municipales no hicieron nada para prevenir lo ocurrido estos días. De acuerdo a las cifras de Conred, de mayo al día de hoy han muerto 22 personas por efecto de las fuertes lluvias y más de 5.000 viviendas han quedado con severos daños. Las personas afectadas por diversas maneras se cuentan por miles. Para las zonas más vulnerables del país, las fuertes lluvias generaron inundaciones en la mayoría de aldeas y caseríos que se han quedado incomunicados. Conred advirtió que los ríos Motagua, Polochic, San José y Machaquilá, entre otros, presentan niveles más altos que los normales. La muerte de estudiantes normalistas en Guerrero ha desatado en México una de las mayores crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto, al conocerse que participaron policías y sicarios del narcotráfico. El descubrimiento de 4 fosas clandestinas en la población de Iguala, Guerrero, y las confesiones de los sicarios despejó las dudas sobre el paradero de 43 estudiantes que se encontraban desaparecidos. Los cadáveres calcinados estaban enterrados en las afueras de la pequeña ciudad de Guerrero. Los alumnos de magisterio detenidos por la policía municipal la noche del 26 al 27 de septiembre, tras una salvaje persecución que acabó con 6 muertos y 17 heridos. Desde el descubrimiento en México, una oleada de
consternación sin precedentes en el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, y estos días Guerrero se desliza hacia un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles. Esta semana, más de 2.000 normalistas de Michoacán se encaminaron hacia la escuela rural de Ayotzinapa para apoyar a sus compañeros en la lucha para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos, tras un salvaje enfrentamiento con la policía y sicarios. La situación ha generado oleada de solidaridad y de huelgas universitarias en México. Los estudiantes amenazaron con desatar su furia y uno de sus primeros actos fue el asalto y quema del Palacio de Gobierno de Guerrero en Chimpalcingo, la capital. Ellos advirtieron que lo hicieron para que supieran lo que va a venir y que esto no va a parar hasta que no den con sus compañeros. Como respuesta, las autoridades respondieron con la muerte a tiros a Benjamín Mondragón, cabecilla en la vecina Morelos del cártel de Guerreros Unidos, la organización criminal que controla Iguala y cuyos sicarios infiltrados hasta la médula en las fuerzas de seguridad municipal participaron en la matanza y secuestro de los estudiantes. A las manifestaciones de los padres y compañeros de los estudiantes, amparadas en una enorme solidaridad, se han sumado las exigencias de organizaciones internacionales como la propia ONU para que se resuelva con claridad el caso. Los nubarrones han adquirido un color político oscuro. Intelectuales y empresarios se han sumado al malestar y han apuntado al corazón del problema: la incapacidad de las fuerzas de seguridad de domar la violencia, lentas a la hora de detener a criminales que se permiten secuestrar y hacer desaparecer estudiantes por decenas. El máximo líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos y vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes en México fue capturado. Esto tras la presión que ha generado la sociedad civil. Sidronio Casarrubia Salgado fue capturado junto con un operador cercano. Según las autoridades, se han logrado avances significativos en la investigación del caso Iguala, pero sin dar con el paradero de los estudiantes que han dejado al descubierto fosas clandestinas. Hasta ahora han sido detenidos 36 policías municipales de Iguala y Cocula, así como 17 miembros de Guerreros Unidos. El grupo fue una célula del cártel de los Beltrán Leiva y está compuesto de sicarios de entre 16 y 25 años. Estas detenciones derivan en nuevas líneas de investigación relacionadas a la desaparición de 43 estudiantes, quienes habrían sido detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula y entregados al cártel de Guerreros Unidos. Las primeras declaraciones del detenido señalan que el mando del grupo criminal habría sido asumido por Salomón Pineda Villa, alias El Malón, cuñado del destituido alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. El Ministerio Público investiga quién es el posible autor del asesinato de Javier Alexander González, alias El Nica, líder de una banda de violadores que operaba en la calzada Roosevelt. El Instituto de Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte de Javier Alexander González, alias El Nica, de 34 años, fue asfixia por estrangulamiento, por las marcas externas e internas encontradas en su cuerpo durante la necropsia. Parte de los exámenes que se le practicaron a González fue un raspado de uñas para identificar una posible evidencia y poder crear un perfil genético del autor del crimen, explicó Roberto Garza, vocero del INACIF. González fue encontrado muerto en la cama de su celda en Fray Janes 1, lugar donde permanecía desde el 20 de noviembre del 2012, y donde pasaría el resto de su vida, ya que fue condenado a 108 años de cárcel en julio del 2013, por liderar una banda de violadores que operaba en la calzada Roosevelt y en el que 14 mujeres fueron víctimas. La Fiscalía logró establecer que el Nica violó a 7 mujeres y tuvo resultado positivo en los exámenes de ADN. El nicaragüense, que se hizo pasar por guatemalteco, tenía 1 año y 3 meses desde que fue condenado. Ahora el Ministerio Público deberá establecer el hecho. La balanza de poder en la política comienza a mostrar signos de cambio. Este es uno de los temas más relevantes del panorama político. La última semana en el Congreso de la República se evidenció lo que muchos anticipaban: el empoderamiento de la bancada líder, capaz de acelerar la agenda legislativa en alianzas con el oficialismo, como en el Pacto de las Cortes, o lo contrario, arrinconar al PP al extremo de hacerlo perder margen de movimiento. Esto último quedó reflejado en la sesión del jueves pasado, en donde el PP estuvo a punto de perder la dirección de junta directiva por una alianza coyuntural entre Líder, UNE y Todos. El PP se agrupó y contuvo la estrategia de Líder, pero quedó demostrado una vez más que el partido de Manuel Valdizón olvida las alianzas y mantiene el ritmo del pulso legislativo.
Cuando regresemos del corte comercial, la Organización Mundial de la Salud reconoce que no manejó bien la epidemia del ébola. Le contaremos por qué.